Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a nuestro primer video, a este hito 2 de la semana número 2, en el cual precisamente vamos a empezar a abordar algunos elementos importantes relacionados a nuestra materia. Ustedes ya me han visto en la presentación, sin embargo, nuevamente déjenme presentarme. Mi nombre es Yerko Paz, voy a ser precisamente su docente en esta materia. Y estoy feliz de poder acompañarlos precisamente en todos los hitos y el desarrollo que vamos a tener. Hoy vamos a empezar con un tema muy importante. Ustedes seguramente ya han leído la presentación. Justamente esa va a ser la que vamos a utilizar para poder avanzar propiamente. Y es que tenemos justamente como título: la realidad supera la ficción dentro de este primer elemento. Bien, vamos a encontrar aquí diferentes puntos, importantes puntos, que nos van a ayudar de manera introductoria a comprender mejor sobre qué es el derecho comercial, ¿ya? Y justamente esos son elementos que tenemos que ir contemplando y viendo específicamente. Bueno, lo primero que tenemos que hablar es sobre la personalidad jurídica dentro de lo que es el derecho. Y vamos a comprender a la personalidad jurídica como aquella capacidad para ser titular de derechos y contraer obligaciones. Es decir, es esa atribución que nos va a permitir a nosotros poder hacer contratos, poder hacer cualquier acto que en el mundo jurídico evidentemente requiere o necesite ese insumo, pero además nos va a hacer capaces, va a ser posible, si vale el término, que nosotros podamos también contraer obligaciones, ¿no? Es un aspecto muy importante dentro de todo lo que implica el movimiento del derecho en sí. Bien, y este puntito evidentemente nos va a ayudar mucho en ello. Que es un derecho, es una prerrogativa en favor, ¿no? O a favor de alguien para poder ejercer algo. Bien, tenemos derechos por imperio de la ley, por ejemplo, pero también tenemos derechos que surgen de relaciones jurídicas más particulares, por ejemplo, los contratos, ¿no? Y en materia comercial vamos a ver que este punto es bastante recurrente, ¿no? Y bueno, una obligación básicamente vamos a entenderla, ¿no?, como el cumplimiento de una norma, una prerrogativa de obligatorio cumplimiento. Yo tengo obligaciones, por ejemplo, que debo cumplir al tener que pagar impuestos o tener que pagar deudas, porque evidentemente son esas prerrogativas que me hacen a mí responsable de aquello que necesito realizar, acciones de dar, hacer, no hacer, pero que básicamente se denotan en una acción que yo como persona debo realizar, ¿no? Entonces, la personalidad jurídica es importantísima para, de esta manera introductoria, entender cuál va a ser su rol dentro de lo que es el derecho comercial. ¿Quiénes tienen o pueden tener personalidad jurídica? Bueno, las personas naturales y las personas jurídicas. ¿Y a quiénes vamos a considerar propiamente como cada una de estas dos dentro de esta categorización? Una persona natural, vamos a decirlo de forma muy sencillita, es todo ser humano, ¿ya? Todo ser humano que evidentemente tenga un desarrollo dentro de lo que implica la vida, para tenerlo así en cuenta, es una persona natural. Yo, mi esposa, mis hijos, mis papás, mis amigos, y todos son personas naturales. Bien, todo miembro de la especie humana, como ustedes precisamente lo están viendo en líneas más abajo. Una persona jurídica en realidad va a ser comprendida como todo aquel ente, ¿correcto?, que en el plano físico no existe, bien, no se puede palpar, no se puede tocar, pero que en el plano subjetivo, ideal, en el de la mente, sí. Bien, entonces podemos decir que es una persona sujeta de derechos, bien, pero que no existe como individuo, sino existe como una entidad. Bien, entonces, esta entidad que va a existir a los ojos del derecho, pero no específicamente dentro del, llamémosle así, del mundo real, del mundo palpable, va a ser llamada persona jurídica, ¿ya? Todas las personas o todas las empresas justamente que son personas jurídicas, ¿no? Ahí tenemos que aquí comprender algo. Todas las personas jurídicas van a ser entidades, lo hemos dicho, y todas las empresas son personas jurídicas, en su gran mayoría. No vamos a cerrarnos y limitarnos a decir todas en general, en su gran mayoría, un 99% son personas jurídicas. Bien, en el siguiente sentido, son ideales, son ideas que han sido creadas. O alguien conoce a McDonald's. No, McDonald's, conocemos la marca, conocemos el logo, conocemos las sucursales, pero no conocemos a la persona,
¿correcto? Esa es la idea. O sea, la empresa existe en el mundo del derecho, más en el mundo real no. Entonces, estas empresas que son personas jurídicas deben tener personalidad jurídica. La respuesta es sí. Justamente para que puedan ser sujetos de derechos y obligaciones, estas personas deben tener esta personalidad jurídica a la cual estamos haciendo referencia. Bien, y ya entrando al Código de Comercio específicamente, ¿no? Cuando hablamos sobre todo y eso, por eso decimos, la realidad supera la ficción. La personalidad jurídica va a ser un elemento clave para todas las sociedades comerciales. Todas aquellas empresas, todas aquellas entidades que se van a dedicar al comercio en base a elementos que vamos a ir viendo justamente en este hito, ya van a requerir precisamente contar con la personalidad jurídica. Y es por eso, y nos dice la norma, nos dice el Código de Comercio en el artículo 133, que las sociedades adquirirán personalidad jurídica, es decir, van a poder ser sujetos de derechos y obligaciones al momento de la inscripción en el registro de comercio sin necesidad de otro requisito. Es decir, necesariamente una empresa, para poder ser reconocida como empresa, para poder tener, claro, tener esa facultad de adquirir derechos y obligaciones, tiene que tener personalidad jurídica. Y la personalidad jurídica se la adquiere a partir de la inscripción en el registro de comercio, que también es un elemento que vamos a ver más adelante. ¿Ya? Entonces, bajo esta lógica, una vez más entendiendo específicamente que una empresa es una persona jurídica que necesita tener una personalidad jurídica, tenemos que tener en cuenta también a qué o qué va a ser esta empresa o quiénes van a componer esta empresa. Y aquí vamos a encontrar un interesante concepto que es básicamente el comerciante. Yo estoy seguro que si yo planteo la idea, ¿no? Y leemos el título comerciante, lo primero que se nos va a venir a la mente es una persona que vende, pero en realidad va más allá de una venta, ¿no? En realidad el concepto de comerciante, conforme el Código de Comercio, nos dice y establece que es toda persona que se dedica habitualmente a realizar una actividad de comercio con fines de lucro. Bien, con fines de lucro. Y aquí ciertos e importantísimos elementos que debemos considerar, ¿ya? El comerciante no va a ser solamente una persona natural, también una persona jurídica, entendiendo que cuando hablamos de persona puede ser un humano o puede ser una entidad, como lo estamos viendo precisamente, ¿no? Entonces, el comerciante, cuando decimos que es una persona natural o jurídica, eso que quede claro, que se dedica a realizar una actividad comercial, estamos diciendo que evidentemente esta persona natural, hemos dicho este ser humano, o esta empresa, que es una persona jurídica, que tiene personalidad jurídica, bien, y que obviamente necesita de ella para poder realizar estos actos, va a realizar específicamente actos dedicados al comercio, que justamente vamos a verlos más adelante. Pero estos actos que van a ser comerciales van a tener una finalidad específica, que es el lucro. ¿Qué es el lucro? Bueno, lo vamos a ver más adelante, pero me adelanto. El lucro es una forma de percibir ingresos, ¿no? El acrecentamiento y en el incremento del patrimonio, que vamos a comentar más adelante, no se preocupen, ¿ya? Y propiamente toda calidad de comerciante que cualquier persona vaya a realizar, o sea, una persona que se considere comerciante tiene que tener en cuenta estos elementos. Además, una palabra clave que encontramos dentro de este punto es la habitualidad. Un comerciante tiene que hacer la actividad comercial de manera regular, recurrente. No, no puede decir soy comerciante hoy y para un tiempo y vuelvo a hacer otra vez más adelante. No. Una persona que se considera comerciante para fines de nuestra norma tiene que realizar esta actividad de manera habitual. Tiene que dedicarse a ella. Pero siempre el fin tiene que ser el lucro, conforme lo estamos viendo ahora. ¿Ya? El artículo 12 justamente habla de la capacidad, ¿no? El artículo 12 del Código de Comercio, digo. Y en este aspecto nos dice, y cito, las personas capaces para contratar y obligarse conforme a la ley civil pueden ejercer el comercio. Entonces, toda persona capaz puede realizar el comercio y evidentemente que tenga esta personalidad jurídica. Lo interesante es que como personas naturales, por ejemplo, un comerciante, persona natural, tiene personalidad jurídica por el simple hecho de ser humano. Evidentemente con algunos elementos que tenemos que tener en cuenta, por ejemplo, la capacidad, ¿no? Pero hay otros que, por ejemplo, otras personas, otros comerciantes como las empresas,
Esta capacidad para contratar y obligarse va a generar o va a crecer recién, o a generarse recién, a partir del momento en el que tengan personalidad jurídica. Y para ello necesitan un registro. Bien, para cerrar esta partecita y ya para que ustedes puedan seguir con las actividades del hito, vamos a ver qué son las actividades o los actos o operaciones de comercio. Y es que conforme doctrina, un acto de comercio va a ser una actividad cualquiera que va a estar señalada específicamente como comercial por una norma especializada en la materia. Entonces, un acto de comercio es cualquier acción que esté determinada de esa forma o de esa manera en el Código de Comercio. Bien, y justamente remitiéndonos al Código de Comercio, ustedes van a encontrar a partir del artículo 6 qué actos son considerados comerciales. Bien, tenemos una gran gama, no las leo ahora, ustedes la van a leer con más detenimiento, pero también el artículo 8 nos dice qué actos son considerados no comerciales. Y aquí lo interesante del punto es hacer esa contrastación, ¿no? Para ver cuáles son los elementos propios considerados comerciales para que la norma especial se aplique, norma que vamos a estudiar, por supuesto, y posteriormente cuáles no. Bien, bueno, para esta primera semana creo que este es un avance interesante, importante y suficiente. No se olvide, por favor, hacer las actividades, son importantes. Y bueno, cualquier cosita, tienen este video para volver a revisarlo en caso de que se necesite aclaración. Un placer haberlos acompañado. Nos vemos en la siguiente semana. Gracias.